La leyenda de la bruja de Blair se hizo muy famosa a partir de la película que en España se estrenó el 29 de octubre de 1999 con un bajo presupuesto, ya que invirtieron $60.000 y consiguieron recaudar $248 millones. La película estadounidense trata de que en 1994, tres jóvenes cineastas fueron al pueblo de Blair, el cual se encuentra cercano a las historias de terror de una bruja en la zona, para interrogar a los vecinos sobre la leyenda de la bruja que habita en el bosque de aquella zona. Leyenda cuenta que a lo largo de muchos años, muchas personas han desaparecido en aquel frondoso y gran bosque. Cuando estos chicos se aventuran a entrar en el bosque se pierden y con el paso del tiempo se recupera la cámara donde habían grabado todo, desde que llegaron al pueblo hasta cómo se perdieron para después desaparecer en el bosque. La cámara recogió los terroríficos acontecimientos que sufrieron los chicos en aquel lugar. La historia real de esta leyenda es en la zona que se llama Black Hills o Colinas Negras, cerca de la localidad de Batesville, en Maryland, Estados Unidos. La película se llama La bruja de Blair, por la leyenda real de aquella localidad se llama así. Muchas personas creen que lo que se cuenta en la película es pura ficción, pero como vamos a ver a continuación no es así. Todo comenzó en febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Batesville, ubicado en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington D.C. Según las antiguas historias, cuentan que en aquel pueblo vivía una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward de origen irlandés. Se decía que esta anciana era una bruja que hacía rituales de magia negra, pero los vecinos en aquel momento la dejaban tranquila por el miedo que les producía. Hasta el día que llegó a secuestrar a varios niños del pueblo para sacarles la sangre y luego usarlos en una extraña ceremonia ritual de magia negra. Los menores lograron escapar y contaron a sus padres lo que les pasó e incluso enseñaron sus heridas. Los vecinos del pueblo la acusaron de brujería y la expulsaron del pueblo. La ataron en una carretilla después de humillarla y azotarla. La dejaron en lo profundo del bosque de Black Hills, con la esperanza de que como ese año el invierno fue especialmente duro que muriera de frío y hambre, ya que se le ató a la carretilla con fuerza para que no se soltara. Los habitantes volvieron a su rutina para estar en calma otra vez en el pueblo. Pero todo se torció cuando llegó la fecha de noviembre de 1786, casi 2 años después de lo ocurrido. La primera noche que nevó en el lugar desapareció la hija del magistrado de la ciudad. La niña era una de las que habían delatado a Ellie Kedward e incluso su padre era quien había condenado a la misteriosa anciana. Esta niña desapareció misteriosamente, pero una semana más tarde fue el mismo magistrado y padre de la niña quien también desapareció. Y así fueron desapareciendo poco a poco niños y adultos. Cuando finalizó el invierno casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido misteriosamente sin dejar ni un rastro. El resto de habitantes de la localidad sospecharon que Ellie Kedward era la responsable de todo aquello. Cuando acabó el invierno los vecinos aterrorizados por las desapariciones juraron que jamás pronunciarían el nombre de aquella anciana. Cuando el clima lo permitió los habitantes abandonaron el pueblo para no ser las siguientes víctimas. Pasaron 39 años de todo aquello y prácticamente esta historia que sucedió se olvidó. Llegó enero de 1824 y se fundó el poblado de Batesville en el antiguo asentamiento donde se situaba el antiguo pueblo de Blair. Se presume que ninguno de los fundadores del nuevo poblado conocían la historia de la maldición del pueblo de Blair. Al año siguiente los vecinos del pueblo vieron aterrados como una mano extremadamente pálida de una anciana salía del río Tapis. Este río cruzaba la localidad. Cuando el resto de habitantes supieron del avistamiento, fueron todos al río con curiosidad a ver si veían otra vez la misteriosa mano. Y con todo esto una niña de 10 años cayó al río sumergiéndose por completo y jamás salió. Después de este incidente los pobladores aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad. En 1866 desapareció en Batesville una niña de 8 años. Se enviaron varias partidas de búsqueda y rescate para poder localizar a la niña. Por fin la menor fue encontrada, pero contaba curiosas historias que había escuchado extraños sonidos en el bosque, ruidos y voces de lo que le parecía ser de origen humano. Los vecinos no le hicieron mucho caso al ser una niña y pensaron que estaba fantaseando, entonces volvieron a sus casas. Pero una de las partidas de rescate no regresó. Se inició de nuevo una búsqueda para encontrar estas personas. Semanas más tarde los cadáveres de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el misterioso y aterrador bosque de Black Hills. Lo que más impactó a todos es que los cuerpos estaban en forma de pentágono y atados unos a otros por los pies y manos. Pero lo peor es que estaban todos destripados. En el periodo de 1940 y 1941 el pueblo de Batesville volvería a ser escenario de otras misteriosas desapariciones.
7 niños desaparecieron en las cercanías del pueblo. Las autoridades se apresuraron en la búsqueda para encontrar a los menores. Prastin Paar era un ermitaño que vivía en una cabaña en ruinas en las cercanías de la localidad muy cerca del pueblo. Fue el primer sospechoso, por lo tanto fue detenido por la policía, cuando se encontraba gritando en el mercado de Bakitsville mientras gritaba una y otra vez, "Por fin he terminado". La policía enseguida fue a examinar su cabaña y allí encontró los cadáveres de los 7 niños enterrados en pequeñas tumbas, detrás de su vivienda. Los agentes exhumaron los cadáveres y descubrieron algo perturbador: los cuerpos estaban destripados y con signos de que habían formado parte de una especie de ritual satánico. El ermitaño fue acusado de inmediato como autor de las atrocidades con los menores y condenado a la horca para ser ejecutado. Pero en su interrogatorio antes de morir se justificó diciendo que lo hizo porque la voz de una anciana diabólica entró en su mente mucho tiempo antes y no le dejaba en paz, diciéndole repetidamente que debería de cometer el crimen para que le dejara tranquilo y de esta manera no le martirizara. Tiempo después de todos estos acontecimientos, la leyenda americana de la bruja de Blair fue inspirada en su último capítulo de sus misteriosas desapariciones que ocurrió en el año 1994. En ese año 3 jóvenes estudiantes de la Universidad de Montgomery llamados Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams decidieron hacer un documental en vídeo en la localidad de Bakitsville sobre Jick Edward, la famosa bruja de Blair. Los estudiantes interrogaron a los locales del pueblo. Allí vieron y entrevistaron a Mary Brown, una anciana presumible demente que afirmaba haber visto a la bruja cerca del río de Tapis. Según esta anciana, la bruja de Blair seguía habitando de alguna manera en las inmediaciones del pueblo en el terrorífico bosque que lo rodea. Contaba que era un ser femenino y repulsivo, e incluso tenía rasgos de animal, como largos mechas de pelo en sus brazos y piernas. Los jóvenes, después de interrogar a más habitantes, decidieron adentrarse en el bosque de Black Hills con el objetivo de encontrar a la bruja. Muchos lugareños les avisaron que no fueran al bosque, que estaba maldito. Después de internarse en el bosque no volvieron a ser vistos. Las autoridades iniciaron la búsqueda. La policía en un principio solo encontró el coche de Joshua Leonard, aparcado en la carretera de Black Rock. Semanas después de la búsqueda, los 3 estudiantes serían declarados oficialmente desaparecidos. Al año siguiente, un estudiante de antropología que realizaba una excursión en la zona localizó una cabaña destartalada. Después de investigar por curiosidad toda la cabaña, pudo ver enterrado en la vieja estructura una mochila. La inspeccionó y allí pudo ver lo que contenía. Tenía latas de película, cintas de ate, videocasetes, una cámara de vídeo y 8, e incluso el cuaderno de notas de Heather Donahue y una cámara CP-16. La mochila fue entregada a la policía. Después de analizar las pruebas, las autoridades confirmaron que esas pertenencias eran de los 3 estudiantes desaparecidos. Estos hechos que hemos descrito de la desaparición de los estudiantes habrían inspirado al argumento de la película, El proyecto de la bruja de Blair, cuyo filme dura 80 minutos. Obtuvo un gran éxito en Estados Unidos. Gracias a la película se dio a conocer la antigua leyenda de la bruja de Blair y su perturbadora realidad. Partes de la película son tomas reales que grabaron los estudiantes desaparecidos en 1994, aunque no todas. Una gran parte de las escenas son solo dramatización, ya que los familiares no querían que muchas de las escenas reales grabadas salieran a la luz pública. Este es un misterioso caso en el que puede que no exista una bruja real en la zona, sino que debido a la antigua leyenda sobre ella muchas personas perturbadoras aprovechasen hacer sus rituales satánicos y eligieran sus víctimas en esta zona para que luego se culpara a la leyenda de la bruja. Muchos lugares en el mundo en el que se incluyen grandes baas que desaparecen de forma misteriosa personas. Lo extraño de esta leyenda es que todo apunta a que allí algo paranormal hay detrás de los diferentes casos. Quizás un grupo satánico ha durado a lo largo de la historia que ha alimentado la leyenda secuestrando y ejecutando a sus víctimas para sus rituales. O quizás puede ser que en verdad exista un oscuro ser que tome forma de anciana para aterrorizar a los habitantes de esta localidad en Estados Unidos. Si te ha gustado, suscríbete y dame un like. Para contactar conmigo puedes hacerlo a través del correo turco13misterios@gmail.com. Para cualquier tipo de sugerencia, para compartir información o cualquier otra cosa. Si te gusta este tipo de temática, puedes comprarme cualquiera de mis 14 libros que tengo a la venta en Amazon, con el nombre de Carlos Arcas Jiménez. Te sugiero alguno de ellos. Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez, volumen 1 y volumen 2.
Misterios de la Antártida. Misteriosas desapariciones. Fundación SCP, volumen 1 y volumen 2. 47 sociedades secretas.